Reciban un cordial saludo. Bueno, voy a hablar sobre dos temas, que son la tasa de interés del Banco de la República y el índice de precios al consumidor. Vamos a hacer unas reflexiones sobre, no diría que unas reflexiones, más bien vamos a hacer como un análisis de cómo tomar decisiones en el mercado a partir de la tasa de interés y el IPC. Esto es un análisis que hacen compañías, empresas. Este es para una compañía y una empresa a la cual valoro y es algo mucho más completo, pero aquí solamente voy a hacer unas pequeñas, al final quiero hacer unas pequeñas reflexiones. Yo no puedo hablar a nombre de ellos porque no estoy autorizado y porque también estoy hablando aquí a nombre propio. Son personas a las que aprecio muchísimo y de las que siento una gran pasión trabajando con ellos. Eh, y en realidad, pues cuando uno hace las cosas entregado, cuando las hace de manera sincera, las cosas salen bien. Aquí estamos hablando que la fuente es el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, también se conoce como DANE. Ellos son, pues, el Banco de la República es quien regula la moneda única en el Estado, y las estadísticas oficiales, pues, salen es del DANE. Suelen haber organizaciones, por decirlo así, que hacen como todas estas encuestas para intención de voto, para hacer estudios sociales o públicos, pero no tienen ese carácter oficial y tampoco hacen un censo o no son capaces de sobrepasar las 35.000 encuestas o las 50.000. Si mucho a lo que les llega. A mí me gusta Excel y Excel es una excelente herramienta, pero todos sabemos que después de los 50.000 o los 100.000 registros, eso, un computador convencional no, sí, eso pues en un lenguaje de pronto más de mecánica y eso pues se recalienta, ¿no? El computador suele ya empezar a eso. Entonces hay cierta sinceridad en esto, de que pues, y pues finalmente no se hizo un procesamiento acá, partimos de unos datos que publican otras páginas, ya datos elaborados por el DANE, ellos hacen como unas encuestas con esto, pues esto todavía no. Y entonces sí, como para no perder un poco cómo tomar decisiones en el mercado, si soy emprendedor, si ofrezco un bien o servicio, cómo tomar decisiones en el mercado con el índice de precios al consumidor y con, hoy voy a dar un poco de mi tiempo y de mi trabajo, al cual valoro mucho y no lo cambio por nada. Y bueno, vamos a hablar de la tasa del Banco de la República y el IPC para tomar decisiones en el mercado, que un emprendedor cómo pensaría que toma. Al final voy a hacer unas reflexiones sobre varios temas. Bueno, la tasa de interés, el Banco de la República establece unas tasas de interés para más o menos regular el valor de la moneda. Todos sabemos que hay una paridad, puede haber una paridad monetaria entre dos monedas distintas, no sé, euro, peso colombiano, pero de alguna manera los cambios en balanza comercial, en la cantidad que pueda haber de una divisa de la otra, pues hace que su precio cambie. Y esto de alguna manera está afectado o incluso está impactado por la tasa que establece el banco central o la banca central, que finalmente, pues, en lo que se encarga es un poco como en el tema de colocar unas metas de inflación. Entonces lo hacen a nivel de cómo apreciar o depreciar la moneda con la tasa de interés. Entonces, esto es una página que ofrece información económica casi que aparece por país. Y nos vamos a centrar un poco acá como en el tema de la tasa de interés, que está en 1,75 y ya se ha mantenido así pues desde la pandemia. Aquí vemos varios fenómenos. Aquí estamos antes del 2000. Aquí fue un fenómeno inflacionario que tuvo por
una situación con el UPAC antes del IPC o antes del índice de precios al consumidor. Acá se manejaba era el UPAC, y el UPAC era como unas unidades de lo cual los préstamos y las deudas, más que nada las hipotecas, se ajustaban a partir del UPAC. También permitía hacer ahorros. Y eso, pues, un problema inflacionario a finales de los 90 y se dio por una crisis del UPAC, que finalmente, pues, hubo muchos morosos y también hubo una alta inflación. Eso estaba sujeto, el UPAC estaba sujeto. Entonces, si subía la inflación, pues se subía el encarecimiento de la deuda a alguien que, pues, que tenía una hipoteca. Eso, pues, cambió. Aquí fue un fenómeno, aquí ya hay una estabilización, aquí pues obviamente la tasa de interés sube a tal nivel pues para regular, subamos la tasa de interés para regular la inflación, es decir, como aumentarle un poco la apreciación de la moneda para que pues adquiera o se ajuste finalmente pues a unos precios, y que esos precios pues no lleven a un encarecimiento de la vida, o por el contrario, de que lleva a que haya mucha producción pero finalmente poca demanda. Entonces, de alguna manera, cuando la tasa de interés pues regula los precios, aquí estamos hablando pues del UPA, como para no perdernos. Aquí hay varios fenómenos pues que nos falta entender, como en el 2018. Esto fue, si estoy bien, fue un fenómeno del Niño, un fenómeno climático. Ahorita lo vemos en comparación con el IPC, y acá pues vemos lo que fue la pandemia, que el banco decidió bajar las tasas de interés a tal punto que, que finalmente, pues, cuando los precios bajan y cuando finalmente hay alto desempleo, esto hace pues de que también pues permite, la tasa de interés lo que hace también es regular un poco la deuda, ¿no? Y la deuda interbancaria. Entonces, bajar un poco la tasa de interés del Banco de la República para que los bancos finalmente den una opción mejor de crédito, y este crédito pues lleva una reactivación. Sí, favorece una tasa baja, favorece la deuda, como una tasa alta pues el ahorro. Acá tenemos pues una proyección, pues obviamente ya notamos que había pues se dice que había una recuperación, y finalmente los precios al consumidor se han dado como estamos saliendo de la pandemia, y ya pues se proyecta que el Banco de la República va a llevar un incremento de su tasa. Y ese incremento de la tasa va a estar de esta manera proyectado, y más o menos hacia octubre, esto es lo que pues dicen diferentes analistas, y más o menos estaremos casi que en un año. Algunos dicen que la tasa va a subir a un 4,5, un 3,25 y un 3,9, y eso da una gran oportunidad para invertir, o para lo que debe ser el tema de repos, ¿no? Entonces sí, da una opción, por decirlo así, una opción en cuanto a que la tasa de interés va a subir. Entonces pues el que decía ahorrar ahorita, y de pronto con ese incremento que va a tener pues la tasa de interés bancaria y que afecta la interbancaria, pues va a llevar a tener una gran oportunidad de ahorro, dado que pues puede tener estos objetivos el emisor, el Banco de la República, o la banca central, y pues puede dar una muy buena oportunidad pues estando la tasa de interés a 1,75, alcanzar un 2,75, 2,34 o 2,25, y pues pasar casi que de una unidad en ahorro. Si la relación es completa, pues quien puso 10.000, por decirlo así, aquí serían como 20.000, acá serían como 23.000, en fin, puede ya haber como cierta conclusión en cuanto partiendo de que la tasa esté en unos 75 a llegar a 4,5, a 4 unidades con punto 50 dígitos, eh, 5 dígitos, lleve pues a una rentabilidad, pues partiendo de un repo y demás opciones bursátiles y demás. Entonces, sí, el Banco de la República va a hacer ahorita un cambio de tasas, y eso va pues, a generar una gran expectativa, y pues ya volvemos como una normalidad o un establecimiento de las tasas a como estaba antes, ¿no?
que estábamos más o menos sobre el 4, y eso pues da eso es un periodo normal, ¿no? Así funciona normalmente la tasa de interés del banco, y eso son como, acá hay algunas coyunturas, y hasta donde recuerdo acá fue el fenómeno del niño que llevó como un encarecimiento, entonces hubo un ajuste de la tasa, y lo cual retornó a una normalidad, y aquí va a pasar lo mismo con la pandemia. El índice de precios al consumidor pues se calcula teniendo en cuenta las variaciones a 12 meses, a año corrido, y lo que viene a ser la variación mensual, de un mes a mes, de diciembre al mes en el que se está, y del mes en el que se está en el del año pasado. Y así pues es como lo publica la entidad. Yo pensaría que un emprendedor, o que finalmente, por lo menos ahorita, endeudarse a una tasa de interés de 1.5, 1.75, obviamente ahorita se va a encarecer, se puede, ya dependiendo pues el tipo de deuda que tenga y qué tan sujeto está una tasa interbancaria y una tasa, pues una muy buena oportunidad ahorita sería endeudarse si la tasa se mantiene, dado que si cambia o sube, pues se va perdiendo una opción de adquirir una muy buena deuda a largo plazo y a una tasa finalmente favorable. Ahorita van a incrementar las tasas interbancarias por el tema del Banco Central. Y segundo, pues da más opción de ahorro. Y en opciones, pues ya que se ajusten a la tasa, a esta tasa que cambia o que finalmente establece el banco, y eso pues va a dar una oportunidad. Entonces acá vemos la variación mensual, la variación corrido del año y la variación anual. El comercio y de alguna manera las empresas, como también los independientes o los emprendedores, eh, pensaría que la planeación estratégica, pues en realidad así es como se hace, es mensual, desde que comienza el año hasta el mes en el que se está, y desde en el mes en que se está, en el mes del año pasado. Esas son, yo diría que puede ser una muy buena planeación estratégica, entendiendo una variación de precios al consumidor. Los precios al consumidor es el valor que adquieren ciertas divisiones de gasto, bienes y servicios, y es esa variación en los precios que puede llegar a tener, de ejemplo, una camisa hoy y a lo que puede estar valiendo mañana, lo que puede estar valiendo un alojamiento hoy a lo que puede estar valiendo en un mes, en el año corrido y en el año anual. Esos son los cambios que se tienen. El CIPSA, que creo que es el sistema de índice de precios eh, de lo que viene a ser agropecuario, no recuerdo bien la sigla ahorita, pues todos sabemos que diariamente se publica unos cambios de precio que tienen las centrales mayoristas, papa, cebolla, carne, pollo y demás, y esas variaciones diarias, que también sean mensuales, sean en el año corrido y anual, cuando uno entiende los ciclos, sabe en qué momento comprar y en qué momento vender a buen precio y comprar barato, negocio. Esta gráfica, pues sí, acá se mira pues la representación de el mes, el año corrido y lo anual. Y vemos que en comparación con el año anterior, los precios han tenido mayor apreciación. Obviamente eso se debió a cierres y de que la gente no tuvo la misma disposición de compra, no hubo más demanda agregada, y tampoco la gente estaba comprando a un valor a como estábamos en tiempos normales, sino los precios se ajustaron frente a unos hábitos de consumo que se dieron por los cierres, que se dieron por diferentes situaciones propias de la pandemia y pues de todas estas cuarentenas y demás. Aquí en esta canasta que mide el IPC, ya hay una recuperación, si lo notamos en el tema de lo que viene a ser la energía, principalmente. Eh, Salimos de un terreno negativo, y lo cual ya hay un consumo de combustibles, de energía, que se está ajustando a un tiempo normal y que ya nos está dando una indicación de que esto está
de lo de lo que viene a ser de diciembre al mes de julio, ya estamos en que los precios ya han vuelto a su normalidad o han vuelto un retorno, incluso han salido pues de depreciarse o de estar desvalorizados los bienes y servicios a tener mayor valor. Incluso puede estarse ya vendiendo mucho más o haber una mayor disposición, ejemplo, en lo que viene a ser el tema. Y también vemos que salen ya de una unidad en ceros a pasar ya a una unidad, de pasar a ceros a pasar a unidades pues por supuesto ya se nota pues que esto está cambiando. Y asimismo pues ha dado esa apreciación de los precios en la canasta del IPC, del índice de precios al consumidor. Para un emprendedor, ejemplo, yo pensaría que ofrecer bienes y servicios o ofrecer ciertas a un sector que se dedica al transporte o que se dedica a la energía o al gas puede tener una oportunidad. Y porque su precio se ha valorizado y finalmente están vendiendo un poco más caro, por decirlo así, lo cual hay mayor liquidez y puede haber mayor disponibilidad, puede haber mayor disposición al apetito de riesgo, a invertir, a adquirir un poco más y probablemente pues sea un sector que esté ofreciendo ahorita una oportunidad para alguien que quiera ofrecerles una solución o algún tipo de respuesta a lo que pueden estar demandando o necesitando. Y asimismo pues también en los sectores que también han tenido como lo que viene a ser bienes no durables. Por ejemplo, aquí en la variación del año en el 2021 en comparación con el 2020, cuando pues de una unidad pasamos a 6 unidades y lo mismo pues en la variación del año, lo que son bienes no durables o también venderse puede dar muy buena oportunidad y para los que están ahí también pues puede ser una señal de no solamente de recuperación, sino de tomar estrategias en los mercados. Aquí tenemos una situación de paro que empezó más, sí, en mayo fue esto cuando, y aquí pues solamente en mayo se apreciaron los precios por los bloqueos, porque hubo escasez de alguna manera en las ciudades. Eso llevó pues a que la gente estuviera más dispuesta a comprar algo que escaseaba, principalmente eso se dio en alimentos, y vemos que un retorno a la normalidad pues fue negativo, muy a la tendencia que tenía en pandemia, y por supuesto pues ya aquí vemos que, que estamos en la variación de cero, de 0,05 en junio a pasar a 0,32 dígitos. Entonces, ya vemos de que aquí pues no se muestra lo que viene a ser el 2019, porque en el 2019 pues la normalidad más o menos nos indicaría, pero más o menos el precio está, el IPC que es lo mismo, pues de alguna manera es lo mismo que se interpreta con similitud a la inflación, estaba sobre los 3 y en fin, y pues acá pues tiene que otra, pues esto obviamente esa es la variación mensual, ¿no? La recuperación que han tenido los hoteles han sido completa. Y ya veníamos en una tendencia desde junio, que ya habíamos salido del paro, ya había una mayor vacunación y por lo menos de 68 dígitos a 80 dígitos, pues no es significativo porque no se dan unidades, pero finalmente sí está teniendo una recuperación y está habiendo demanda agregada. La gente está demandando esos servicios y se están encareciendo. Seguimos con alimentos, que como pueden ver en junio fue negativo y se dio pues por el tema de que salimos de un paro donde la escasez fue absoluta y donde esto fue cierres y demás cosas, pero pasamos a una situación y lo que se veía, por supuesto, pasamos de una situación un poco, por decirlo así, no tan normal, donde los precios pues volvieron a tener un posicionamiento pues en sus precios y seguir un curso normal a la normalidad. Y por lo menos la salud sigue apreciándose.
de 23 dígitos, estamos en 27 en la variación, lo cual pues han sido servicios que se han requerido y desde mucho antes de la pandemia. Y no se ha mirado mayor afectación. Aquí estamos viendo pues simplemente y que son los sectores, por lo menos cuáles son los sectores en emergencia que finalmente se mantienen y por qué hay que tener cierta orientación estratégica en sectores que en las emergencias suelen apreciarse o depreciarse. Una de las cosas del IPC, ahorita lo veremos en otra gráfica, que ya vemos pues la variación, lo que pues el peso, el porcentaje en pesos y demás de cómo ha variado. Pero si vemos que ya cuando restaurantes y hoteles es que eso es completamente presenciales porque estamos pasando a la normalidad, incluso recreación y cultura, que si uno mira en junio era de 0,5 y pasamos pues a 0,38. Entonces también son sectores que se están reactivando, las personas que probablemente acá vieron como algo desolador hace unos meses o incluso hace un año ya ven que sus precios están retomando, puede ser un buen espacio para tener ideas, para tener emprendimientos y ya vemos que estamos saliendo una recuperación. Y por lo menos quiero también destacar educación. Educación estaba en un terreno negativo más o menos hacia mayo, hacia principio del año, y ya parece que las personas vuelven a tener como una opción de adquirir, y por lo tanto pues eso lleva a una apreciación de la moneda. Entonces pues también son sectores en donde se pueden ver oportunidades y demás. Esta ya es de lo que viene a ser la variación anual desde junio del año pasado. Son otras gráficas. Aquí vemos un tema de arrendamientos y los efectivos son los que están en oferta, si estoy bien, y finalmente el precio del arrendamiento ya parece tener, por decirlo así, como alcanzando acá lo que viene a ser el 2019, ya siguiendo como esta línea de tendencia roja, ya no está, el precio de los arrendamientos está llegando a la normalidad. Cuando el año pasado pues fue negativo. Y ya vemos una recuperación por lo menos en este sector, quienes pues disponen o ya es un momento, por decirlo así, o volver a poner el aviso de pronto para quienes lo quitaron o desistieron de arrendar o demás, puede ser una muy buena oportunidad. Y es decir, eso es la oferta, lo que se ha apreciado en la oferta del arrendamiento. Y aquí ya de lo que se ha pagado y lo que se ha apreciado en 0,15 en los arrendamientos y pues ya estamos retornando otra vez a la normalidad. Vamos a ver un poco acá la ponderación de arriendo según nivel de ingresos. Pues como ustedes saben, eh, lo socioeconómico o finalmente eh, se tiene en cuenta como por lo menos esa manera como de dividir. Sí, media, altos y vulnerables es una división o una manera como de dividir un poco pues la población y sus ingresos cómo son y finalmente cuánto les vale a ellos, a cada una de estos grupos poblacionales y según sus ingresos y según también pues su poder adquisitivo y demás. Y pues vemos que en comparación con los altos, a las personas que denominan pobres, y que según pues también esto por tema de índices multidimensionales, índice multidimensional de pobreza, el índice de necesidades básicas, que los clasifica hacia ellos y también un poco como un tema de estratificación, les resulta más caro el arrendamiento. Mientras que a un estrato alto, dentro de su ingreso y lo que le puede llegar y puede estar dispuesto es de 6,4, pues en los pobres es de 19,85, lo cual es una cantidad. Y no se mira como mayor solución a que estas personas y los vulnerables estén, es decir, no se mira una nivelación incluso con la clase media, porque ellos deberían estar pagando menos. No es que paguen menos por un arrendamiento, les vale más. Aquí no estamos hablando de unidades vendidas, sino cuánto de un bien se aprecia o vale más que, que, que lo que puede valer en una variación mensual, anual o de un mes, de un año a otro.
entonces se nota pues que aquí no hay mayor asistencia o mayor atención social en cuanto a que no se les encarezca o no les sea tan caro el arrendamiento, tanto para los oferentes como para los que lo imputan o los que lo hacen un contrato. Acá hay, vemos pues según el ingreso, a quienes les resulta más caro. Y le resulta más caro, por decirlo así, los bienes y servicios, las distintas divisiones de gasto que tiene el IPC, le resulta más caro a los vulnerables y de alguna manera a los pobres. Mientras que a los ingresos altos le resulta todo un poco no tan caro, según sus ingresos y su poder adquisitivo, y también de alguna manera el contexto. Es decir, las personas, según esto, que son pobres y vulnerables, les termina resultando más caras las cosas. Aquí vemos que eso es en tiempo normal, ¿no? En 2018, no perder un poco como la emergencia, porque esto fue la emergencia por el COVID. Esto se debió a cierres, que las cosas resultaran más baratas, que la gente tuviera menos predisposición de compra a los cierres, no que todo el mundo se enfermara. Entonces los cierres son bastante lesivos para la economía, una economía que finalmente pues ha sido presencial y donde lo digital pues no mantuvo esto en unos precios normales. Los hizo bajar y pues ahora ya estamos retornando a la normalidad y pues el problema del paro pues por los cierres y demás pues llevó un encarecimiento. Esto se dio más que nada por el paro y de alguna manera una reactivación que terminaron haciendo un poco las cosas más caras y demás. El Banco de la República pues obviamente tomó un ajuste porque las cosas se están encareciendo, entonces subamos la tasa de interés para que le demos un mayor valor a la moneda, eso se ajuste a un poder adquisitivo y las cosas finalmente se regulen o se ajusten a un precio, el cual sea pues asequible a partir pues un equilibrio de precios a partir de oferta y demanda. Bueno, aquí pues es la gráfica con lo mensual, año corrido y anual. Y por lo menos en el año 2000 a los vulnerables tuvieron mayor variación negativa, es decir, les valía menos las cosas, mientras que a la clase media y estratos altos no. Es decir, los precios, finalmente, dentro de su ingreso, la apreciación que tuvo no fue tan negativa frente a los pobres, sí fue negativo. Es decir, si contaban con 1.000 pesos, si estoy bien para comprar algo, valía menos esos 1.000 pesos para adquirir bienes y servicios. En cambio, no fue tan duro para la clase media y estrato altos no se les depreció 1.000 pesos a comparación de las personas vulnerables, y frente a esto nunca se ha tomado un correctivo. Al final va a ser crítico. Esta es la variación que ha tenido. Esto fue un fenómeno del Niño, y ese fenómeno del Niño, hasta donde logré consultar, y si estoy bien, esto es un hito, por decir que hubo un encarecimiento de precios, y pues finalmente fue porque hubo el fenómeno del Niño, pues si estoy bien, fue un fenómeno climático en el que no llovía. Creo que el de la Niña es cuando más llueve, y eso pues dio a que hubiera sequías y demás, y algunos alimentos pues escasearon, y acá pues obviamente también pues, eso fue lo de las tasas de interés. Si estoy bien, esto concuerda con este incremento acá de la tasa de interés para regular acá los precios que se dan por el encarecimiento de los precios y demás. Aquí vemos la pandemia, aquí ya vemos un retorno a la normalidad. Esto puede ser dado por el paro, porque el paro pues llevó pues a un encarecimiento, pues como ya lo veíamos, del costo de vida. Esto es la variación que tuvo en mensual y por dominios geográficos el IPC. Y vemos que las ciudades que más han encarecido ha sido Santa Marta, una ciudad que ha sido pues completamente turística. Barranquilla un poco por acá, donde está Cartagena, que Cartagena también es bien turística, no se ha encarecido. Mientras que Florencia, Popayán marcan negativos en sus precios. Obviamente ellos pasaron de un encarecimiento cuando fue lo del paro,
y ahorita no, como una situación bastante en que los precios, pues finalmente las divisiones de gasto pues han disminuido. No estamos viendo unidades que se venden de más, es qué tanto eso se ha encarecido o finalmente se ha reducido o depreciado el valor de los bienes y servicios en las divisiones de gastos, como lo pueden ser alimentos, alojamientos y demás. Bueno, esto es un análisis muy corto del IPC, entonces pues un emprendedor verá que según cómo cambian los precios, eso tiene ciclos y eso tiene como en tiempos normales, pues tiene cambios y finalmente cómo tomar una decisión estratégica para ofrecer un bien o servicio, ya sea a las divisiones de gastos, que son sectores. Entonces, cuando un sector se aprecian mal los precios y el valor de lo que ofrecen, pues puede llevar a que haya más apetito del riesgo, de que estas personas estén dispuestas a adquirir ciertas soluciones que respondan a sus necesidades y pueden estar mucho más dispuestos a comprar algo que finalmente esa apreciación de la moneda pues le dé a adquirirlo, pues porque pueden estar ganando más vendiendo, por decirlo así, una misma unidad. Y si venden, pues si se da pues una demanda agregada y en los precios caros, pues ese sector es muy bueno, por lo menos para el que vende libros, pues vendamos libros en restaurantes y hoteles. O el que es músico, en estos lugares pues algún bien o servicio, o el que venda algún tipo de alimentos o algún tipo de, porque pueden tener ahorita estar muy bien y estar recibiendo muy bien por algo que están una apreciación de la moneda que finalmente, la apreciación de la moneda no siempre es favorable, puede ser negativo. Y es cuando lleva al encarecimiento tanto de un bien que en un momento dado la gente dejó de comprar, o simplemente y pum, bajó, cayó. Como cuando pasa en un periodo de escasez y después vuelve a haber una abundancia y los precios otra vez bajan. Recordemos que pues demanda y oferta, entre mayor demanda, pues mayor valor o y eso lleva una apreciación y pues mayor demanda pues lleva un valor a una unidad de más y una unidad y así. Y aquí pues vemos ya todo lo demás, cultura y demás, y sí, cómo se han apreciado. Y así pues creo que el análisis permite hacer un buen para emprendedores y para dónde quieren ir en cuanto a lo que ofrecen y también tener una visión de mercado un poco más amplia y valerse de un indicador que en realidad creo que cumple, pero sería más interesante si por cada ciudad aparecieran cosas como estas. Esto lo hace el Banco de la República trimestral por cada ciudad, eso ya lo he estado revisando. Y pues por supuesto también lo quieren hacer como los perfiles que hace, creo que el Ministerio de Comercio, que hace como unos perfiles departamentales. Vamos a hacer unas críticas. Las críticas es a la pobreza. Yo no entiendo cómo van y ajustan unos subsidios, o hacen unos subsidios, ingreso solidario y demás, y finalmente estos subsidios no están, por decirlo así, digamos que el subsidio son 100.000 pesos y una variación de precios. El subsidio no está sujeto a la variación de precios. Y el Estado no gasta más, o por lo menos si es un programa de gobierno, no gasta más o menos, sino es la apreciación de la moneda. Si esa apreciación de la moneda aumentó, pero usted está pero si por subsidio usted está recibiendo lo mismo, lo que pasa es que el salario es distinto, porque el salario sí puede ser por unidades vendidas, y el salario, pues inmediatamente, pues si usted está vendiendo algo y que se le encareció, pues eso se debe reflejar en lo que usted recibe. Pero en el caso del subsidio es distinto, porque el subsidio no está sujeto a un IPC, ni a una variación de IPC, ni tampoco está sujeto a una tasa de interés para ahorrar o no sé, repos, no sé. Bueno, el repo es un derivado bursátil, pero no está sujeto ahí. Y entonces los expertos, ¿qué? ¿En esto qué? Y dejar la cosa así como no. Entonces, y a ellos les resulta más cara las cosas. Entonces creo que en esto de estudio fallaron. Otra cosa que es bastante llamativa en esto de la pobreza, si hacer negocios con la pobreza, eso es como crítico, pues Colombia ha sido una nación que la ha formado antes del 90,
Esto fue laico, pero no fue del todo laico, y hubo un pensamiento social de la iglesia, que eso formó a la nación colombiana. No se puede pasar por alto de que la mayoría de colegios, incluso públicos durante un tiempo, no las normales y otras que eso eran, no los CINEN, que esos fueron colegios públicos, eran católicos. Jesuitas, lasallistas, agustinianos, claretianos, salesianos, hermanas de la presentación y demás. Y pues obviamente la caridad, es decir, no se hacen negocios con los pobres, se hace caridad. Y uno hace caridad desprendiéndose de, uno no se desprende de algo para que le genere renta. Alguien lo necesita. Y se da se da sin mayor apego y se da sirviéndole al otro, no utilizándolo de una manera instrumental. Cuando a mí alguien me habla de que hace negocios con los pobres y yo tengo una firma y contrato aquí, allá y doy ingreso solidario y doy CISBEN y familias en acción, usted está instrumentando a la gente y a las personas. Más que nada a las personas, porque ellos tienen dignidad y no son pobres. Eso finalmente para las estadísticas y por cuestiones técnicas, ahorita quiero hacer una reflexión sobre la palabra cliente. Pues obviamente eso tiene, pero aquí estamos hablando de caridad. Y Kant, que es un filósofo que habla de imperativos categóricos y demás, pues uno no puede utilizar a las personas como medio para un fin, para enriquecerme y hacer un negocio. Y yo soy el que gano con el negocio. A ellos les damos, pero ellos no ganan igual, porque no hacen parte del negocio y no hacen parte de la negociación. Entonces también es criticable desde todo punto de vista. Uno no se puede desprender de esa formación que tuvo y gran parte de la nación colombiana, y ahí sí como la escuela crítica de Frankfurt y todo esto, uno tiene unos valores como inmanentes, si uno de alguna manera se puede desprender, porque uno en teatro y en ciencia política, siempre como que de entrada eso, oiga, despréndase de lo que usted piensa y despréndase de lo que usted opina y haga un ensayo y haga una reseña, una ponencia, no foro y no doxóforos, haga una ponencia y expóngala según lo que dice tal persona y según su método y su concepto y al final va a poder criticarlo, no opinarlo. Pero también hay que caer en cuenta un poquito en eso. Y aquí de alguna manera yo sí estoy recurriendo pues a algunos valores inmanentes en la nación colombiana de que a las personas que no han tenido la misma oportunidad por cuestiones de equidad y de igualdad, hay que desprenderse de y darles. Oiga, gané 1.000 pesos, 50 pesos, porque eso es un beneficio social. Estas personas después van a consumir y si saben ajustarse a una oportunidad mejor aún de trabajo, pues va a ser diferente. Y la pobreza no creo que se solucione eso por subsidios. Una variación de precios puede llevar a una vulnerabilidad. Cambios en el mercado y en los bienes y servicios que se ofrecen pueden llevar a una vulnerabilidad en la producción y en lo que produce un país. Entonces, la situación de vulnerabilidad y probablemente un poco de carencia se da por cuestiones de mercado, de producción y de moneda. Y probablemente ya hay algunas cosas muy puntuales con oportunidades en la infancia, en la juventud, hasta los 25, y ya a la vejez y a las madres cabezas de familia durante un tiempo. Pero dar subsidio así, como esto acá, eso hay que pensarse bien, que no lo estamos haciendo de la manera correcta. Ya para terminar, yo voy a hablar de la palabra cliente, pues voy a cerrar con dos temas, ¿sí? Yo donde estoy y donde colaboro, a decirlo así, una gran compañía, quien nos dirige y quien es nuestro mentor, y es una persona, yo voy a decir que sí, él es superior. Y yo nunca, cuando él habla, yo no hablo, y creo que nunca lo voy a hacer, siempre lo voy a escuchar. Él criticaba la palabra cliente. Usted no puede pensar en un cliente como alguien que le da plata, porque no lo está dignificando, lo estás utilizando.
Y yo quiero hacer la misma invitación con el tema de pobreza. Técnicamente todos sabemos que el estatuto financiero, el código de comercio nos hablan de clientes, pero ellos son personas. Y pues finalmente sí, cuando se vende un bien o servicio, eso se llama, se me va el nombre ahorita, pero si hay una promesa con el cliente de que usted va a estar satisfecho. Pero aún así se vuelve toda una dificultad cuando uno le dicen y se vuelve todo un reto para la redacción. Ellos no son clientes, son personas y son empresas. Y por favor no utilice la palabra cliente. Y se vuelve todo un reto. Y yo quiero aquí hacer como la misma aclaración con lo que es pobreza para el pensamiento social y ya indicadores y cosas así, pero muy técnicas, ¿no? Pero eso de que alguien venga a hablarme así en el contexto coloquial o en una columna de opinión como pobres, y entonces usted es rico, ¿no? Y usted sí escribe y ellos no. Y eso es despectivo, es mal y no tiene mayor, como así, no tiene mayor coherencia. ¿Sí? Y yo sí le invito como un poco a desprenderse como de ciertas, mmm, como por decirlo así, un constructo que usted tiene que pues penalizar. Yo sí me estoy dirigiendo aquí a alguien que creo que usted no es el único, y decírselo a usted, decírselo a 500 personas más, a otras 5 firmas más, y más o menos sé quiénes son los de su universo. Pero no puede ser así, el país no puede funcionar así. Voy a también cerrar, yo estimo a una autora de varios libros y no puedo creer que haya personas que estén defendiendo el capitalismo. Se supone que el capitalismo es un término marxista y utilizar el mismo capitalismo para defender el capitalismo. No sé, Marx hacía una crítica al capitalismo y fue el que conceptualizó el capitalismo. Mayor problemática que él colocaba era la plusvalía, pero los sistemas sociales de los países han corregido eso con la tributación y con darles beneficios a quienes colaboran en una empresa. Entonces se les da prestaciones, se les da seguridad social y demás. Recibimos como parte de unas ganancias compartidas. No estamos hablando de redistribución o no, compartido. Y así de alguna manera es de que se entiende pues de alguna manera, incluso el término capitalismo es peyorativo, como decirle usted socialista. Esos son dos extremos. Hay gente que lo hace y pueda que le resulte bien y finalmente quiera dar, por decirlo así, quiera dar el debate interesante, pero hay que entender, me parece un poco difícil. Yo llegué hasta el primer capítulo, no pude leerlo más. Algunas cosas, yo escribí una tesis y no me quedó bien escrita. Y ahí está. Pero el contenido sí es sustancial y la argumentación es aquí y acá y se llega a una conclusión y pasó esto. Y es una persona eminente el que me la aprobó, no es cualquier historiador en Bogotá. Y finalmente pues yo vengo pues de esa escuela un poco historicista, diacrónica y en fin, de método histórico, y aunque la tesis no fue sobre eso, fue sobre eso, es otro tema que no lo quiero mencionar ahorita. Bueno, en fin, entonces sí un poco como que defender el capitalismo con capitalismo, con Marx, se me hace como un poco osado y finalmente pues eso es encontrarse con una cantidad de autores que de alguna manera son críticos con eso y tienen una elaboración un poco más extensa y de muchos más años que lo hacen caer en cuenta de que si finalmente ese es el ideal. Muchísimas gracias y que estén muy bien.